Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos y bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero que nos reúne esta semana para seguir pasando revista a los temas que nos deben ocupar. Todas esas tareas que tenemos pendientes porque necesitamos que nuestros recursos, nuestras capacidades hagan en una alianza estratégica de todos nosotros sean la clave para seguir construyendo el desarrollo sostenible que deseamos y evitando riesgos, desastres o elementos adversos que puedan afectar a la sostenibilidad de nuestro desarrollo y por ende nuestras vidas, nuestro bienestar. En esta semana, donde aparecen luces y sombras en todo el universo, todo nuestro mundo del siglo XXI, luces y sombras donde cosas aparentan alinearse para buscar soluciones, pero al mismo tiempo ruidos que crean disturbios. Queremos compartir con ustedes un enfoque desde la utopía que es promovido e impulsado en muchos sectores, de ver la educación como el remedio a todos nuestros males. Vamos a ver en diferentes segmentos cómo la educación, el rol de la educación puede contribuir a todos los males que nos afectan en esta fecha de pleno siglo XXI, donde múltiples factores contribuyen a crear ansiedad, disturbios, violencias, inseguridad o satisfacción. Eso va a depender de cómo nosotros incidemos en el tema. Vamos a conversar tranquilamente hoy ustedes y nosotros acerca de ese rol de la educación, remedio a todos nuestros males. Queridos amigos, para iniciar nuestro conversatorio acerca de la educación y su rol para garantizar el remedio para nuestros males, vamos a dar un primer ejercicio, vamos a hacer un primer ejercicio viendo la ejecución
como un remedio para nuestra salud, los males que pueden afectar nuestra salud. Vamos a ver también diferentes roles, temas de la seguridad, el tema del tránsito, tema de la productividad, diferentes aspectos de nuestras vidas, todos refiriéndonos a la educación como el remedio a esos males. Con respecto a la salud, debemos ponernos de acuerdo de que la salud comienza en el hogar. Si la salud comienza en el hogar, desde el mismo nacimiento, vamos a ver cómo la salud puede estar en riesgo si no manejamos adecuadamente los componentes de educación. Primero vamos a definir que la educación no es exclusivamente la formación académica que recibimos en la escuela o en la universidad. La educación tiene un alto componente en el hogar, en compartir las experiencias y las vivencias en el hogar, las buenas prácticas, las lecciones aprendidas. La educación comienza en ese entorno familiar y el entorno del colectivo de familias que conforman el sector donde vivimos. Entonces, en la medida que hay una educación y hablemos de ese compartir de las buenas prácticas y las lecciones aprendidas, de vivir en familia y vivir en la colectividad, tenemos que partir primero que la educación va a contribuir a que el embarazo y el nacimiento venga en el momento oportuno. Es la buena práctica, la educación en la familia, en el componente, que nos va a orientar primero para saber conocer nuestros cuerpos, conocer la capacidad, digamos, generadora de vida, para saber que tanto el hombre como la mujer debe tener una responsabilidad para garantizar que el embarazo se dé en la manera adecuada y oportuna en su tiempo. Si hay educación a ese nivel, vamos a erradicar el embarazo en adolescentes por el nivel de responsabilidad que hay en la formación, en la escuela, en el hogar, para que el embarazo se dé cuando deba darse y sobre todo cuando estemos biológicamente preparados para concebir. O sea, es inconcebible que una niña de 10 años o menor de edad salga embarazada. Primero porque físicamente no está preparada para esos fines. O sea, una niña no puede ser madre de niños, no debe ser madre de niños. Segundo, no es correcto, si hacemos el trabajo de educación adecuado y de seguimiento, que tengamos mayores, adultos mayores, con relación con niños o niñas, generando, digamos, el nacimiento en el momento inadecuado. Comienza un primer componente donde la educación es clave. La educación también nos va a ayudar a conservar el ambiente de calidad que debe haber en el sector, en la vivienda y en el sector donde vivimos. Primero, nos va a enseñar que el respeto al derecho ajeno es la paz. Es una buena práctica. Yo debo disfrutar de lo que me corresponde, pero al mismo tiempo respetando el derecho de los otros. O sea, yo puedo disfrutar de la música agradable, pero no puedo, al disfrutar de la música agradable, ponerle en un volumen tan alto que afecte al vecino o al otro. Yo puedo disfrutar conversando con los hijos o haciendo correctivos, pero no debo hacerlo de una manera que cree un disturbio y mecanismos de violencia, primero en el sector donde vivo, pero antes que nada, generando una mala práctica, un ejemplo
indebido de hacer correcciones con violencia. La educación va a enseñarnos a manejar los ejemplos, a manejar las formas de corrección que deben darse para que se dé un ambiente saludable y propicio para el desarrollo de las aptitudes y capacidades de cada uno de los miembros del hogar. La educación nos va a enseñar que debemos conservar el ambiente de descanso para que una vez la jornada termine, el disturbio que hagamos en la casa o la fiesta en el vecindario o el parrandón que hagamos al frente en la calle no sea un mal ejemplo que propicie que esa conducta sea lo cotidiano y que impida el descanso natural que deben tener cada uno de los miembros de la familia o de las familias para poder emprender al día siguiente en condiciones adecuadas las tareas del día a día, las tareas del desarrollo. Nos va a enseñar la educación que si nosotros manejamos inadecuadamente los desechos sólidos, vamos a contaminar el medio ambiente a donde nos toca vivir. Que hay normas para manejar desechos sólidos, para reciclarlos, hay normas para manejar adecuadamente los plásticos y hay normas para no usar material del FON que es altamente contaminante. Esa es la educación que nos va a ayudar a crear esos elementos que aunque pensemos que no nos afecta, porque yo terminé con un vaso plástico, una botella y lo tiré por la ventana o lo tiré frente a la casa, o porque yo tiré algún material orgánico de manera inadecuada en un lugar, como eso lo estoy tirando fuera, no me afecta a mí, pero no me estoy dando cuenta, no estoy enseñando como buena práctica que el manejo adecuado de los desechos sólidos, que la capacidad de reciclar cosas y de ubicar los plásticos en un lugar, lo orgánico en otro lugar, es una enseñanza que le estoy dando a las nuevas generaciones e inclusive a generaciones mayores del entorno, que si me ven actuar adecuadamente van a revisar esa buena práctica y vamos a influir en un momento determinado. Pero sobre todo nos va a enseñar que cuando lo hacemos mal, esos desechos sólidos que tiramos en la calle o que dejamos inadecuadamente colocados en el callejón, son los desechos sólidos que cuando venga el agua y la inundación va a bloquear los invernales, las rejillas, a bloquear nuestras calles, terminarán en las cañadas o en los arroyos y generarán las graves inundaciones que de manera regular vemos en algunos lugares de nuestro país y de otros países, porque el clima cambiante como está, como le toca a esta época donde hemos hecho mal la tarea de protegernos, de proteger nuestra naturaleza y de evitar el calentamiento que de manera acelerada se va acrecentando, eso nos cobra. Entonces, la educación nos va a permitir tener un ambiente saludable, con un aire adecuado para que podamos respirar esa primera función de vida, que es garantizar que el aire sea saludable, que no haya contaminación en el medio ambiente, es la primera contribución a que la salud funcione adecuadamente. Luego, que los ambientes estén inocuos, que no haya contaminación en los ambientes porque manejamos adecuadamente los desechos sólidos en un lado, los contaminantes en otro lado. O sea, todo ese proceso se refleja en la salud, en la primera máxima de la salud, porque la primera máxima de la salud es garantizar un ambiente saludable que nos permita una vida adecuada donde podamos desarrollar al máximo nuestro potencial. Luego tendremos también en la educación
con las prevenciones ya tomadas como máxima, la educación nos enseñará a ver qué cosas son saludables y qué cosas no, qué cosas debemos priorizar en nuestra alimentación y qué cosas no. Todo ese proceso de educación que va asociado con las buenas prácticas, con las lecciones aprendidas, con compartir las experiencias que hemos tenido, facilitar el trabajo de los profesionales de la salud, comenzando en los promotores de salud en la comunidad y siguiendo en las atenciones hospitalarias y las atenciones poshospitalarias. Pero hemos visto que en este primer segmento la importante función de utilizar la educación como un mecanismo para promover e impulsar buenas prácticas que garanticen de manera proactiva nuestra salud va a facilitar que podamos alcanzar ese desarrollo y que tengamos las posibilidades físicas y mentales de atender las emergencias cuando presenten, de prepararnos para responder adecuadamente en esas emergencias y sobre todo de poder cultivar las buenas prácticas que permitan a una generación donde la longevidad es la norma, muchas personas de tercera edad puedan tener plenas capacidades y condiciones para vivir los últimos años de manera adecuada y oportuna. No se vayan, queridos amigos, porque en breve seguiremos hablando de la educación como remedio a nuestros males. Vimos ahora cómo la educación nos ayuda a preservar y conservar la salud. En breve continuamos con más en esta entrega de la Utopía Cero, Riesgo Cero con todos ustedes. Queridos amigos, hablando de la salud, vimos la importancia que tiene la educación como remedio, sobre todo porque nos permite ver desde la educación la importancia de la prevención, de la preparación y luego la atención. Todo eso, con una vida saludable, digamos, ya tenemos un primer componente importante para el desarrollo. Y el remedio vimos que en gran medida está en la educación. En este segmento hablaremos de la educación como un remedio para garantizar la seguridad. En el componente seguridad, veremos que el primer componente de la seguridad está en que el conocimiento nuestro, las buenas prácticas, la educación en la familia, nos permite garantizar una seguridad para que la vida pueda funcionar de manera normal, adecuada, pero sobre todo de que el colectivo donde estamos pueda ser un colectivo ordenado, un colectivo donde cada persona pueda dedicar el tiempo y los esfuerzos a las tareas que le competen. Que los niños, infantes, tengan el tiempo de calidad para compartir con los padres y los hermanos en condiciones adecuadas. Habrá seguridad
y la seguridad les permitirá tener salud y tener vida, les permitirá evitar accidentes. Y ese elemento comienza de nuevo en la familia, en el colectivo, en el espacio vital de la familia. Y vamos a prestar atención a cosas que evitan los accidentes. Hay seguridad que te dice a ti que los espacios para jugar los niños, para entrenar los niños, ameritan un espacio de seguridad. O sea, no podemos permitir que los niños estén jugando, por ejemplo, en el medio de la ciudad, con una pelota que en cualquier momento se les escapa en la acera y va a la calle y son atropellados o pueden ser atropellados por un vehículo. Hay un tema de educación para saber qué cosas se pueden hacer en cada lugar. La seguridad, esa educación nos enseña a que hay cosas peligrosas. No podemos tener armas cortantes, herramientas cortantes al alcance de los niños. Que un niño pueda jugar con un machete o con un cuchillo o con una navaja de cortar. Hay cosas que no pueden ser. Para temas de seguridad, también la enseñanza, el manejo de medicamentos no pueden estar colocados, ni químicos que pueden afectar la salud, la vida de las personas, no pueden estar al alcance de los niños o no pueden estar al alcance de donde haya una vivienda, digamos, habitable. Usted no puede tener elementos químicos corrosivos que se usan para la limpieza o que se usan para la fumigación, colocados en un lugar donde una persona que no tiene la formación pueda ser afectado por ellos. Usted no puede, por temas de seguridad, hacer una campaña de fumigación en la finca de al lado, ya sea con una motobomba, con una mochila o con fumigación aérea, porque eso se va a dispersar en el aire y usted podrá afectar a miles de estudiantes que están en las escuelas o podría afectar a los vecinos que viven en esa propiedad, que están ahí en ese momento, o a los empleados de esa fábrica. La seguridad que debemos tener para que se pueda disponer el uso correcto de los alimentos que se van a preparar para evitar la contaminación o cualquier otro tipo de elemento que pueda afectar de manera colectiva, de que usted no puede permitir que el sistema de acueductos pueda ser afectado por personas maliciosas en un momento determinado y afectando la fuente de agua que va a toda la propiedad, genera afectación. O usted no puede permitir que elementos contaminantes puedan llegar a la fuente de agua, ya sea el río de donde se alimentan nuestros acueductos o del pozo de agua del que se alimenta por la bomba sumergible, porque si no hacemos la tarea de seguridad, eso va a afectar nuestras vidas. Múltiples casos han pasado a lo largo de los años en la historia y hay países y hasta continentes que en una época perdieron casi la mitad de la población al ser afectados, sobre todo al final de la Edad Media y el inicio de la época del Renacimiento, donde por no tener las medidas de seguridad adecuadas, la contaminación de los entornos, de los nuevos entornos urbanos que se establecieron, que facilitaron que millones de personas consumieran agua contaminada o tuvieran un aire contaminado, generó epidemias como la peste, como el cólera, que en sectores determinados y en épocas determinadas diezmaron gran cantidad
de la población. Todavía en épocas modernas son conocidas epidemias que han afectado de manera significativa a miles, centenares de personas, hasta millones de personas, en algunos casos, afectando la vida por temas de seguridad. La educación, que nos permite compartir las buenas prácticas, socializar las lecciones aprendidas en manejo de epidemias, sea epidemias en salud directamente, o sea en epidemias como el tránsito anárquico que nos afecta hoy, el conocer buenas prácticas en lugares, diseños adecuados para los transportes, saber generar los espacios de distensión que hay que tener en una ciudad, las áreas verdes, los parques para ejercitarse, que permitan la movilización con seguridad de las personas, la educación que deben tener nuestros conductores, la educación que debe tener una persona que se moviliza en un motor y que debe respetar las señales de tránsito, que debe respetar las reglas de juego, cómo moverse en una rotonda, quién tiene acceso primero a la rotonda, o cómo respetar normas prudenciales que van a evitar accidentes graves. La educación, de nuevo, tiene un componente clave para determinar que la seguridad sea posible. La educación también va a permitir que, de nuevo, respetemos nosotros el derecho ajeno, sabiendo qué derechos tiene el vecino o el que vive o el que pasa por ahí, para generar o para evitar elementos de tensión que en un momento determinado, cuando se manejan inadecuadamente, nosotros los seres humanos que compartimos, facilitamos situaciones de violencia que terminan afectando nuestra seguridad, que debemos facilitar mediante la educación esas condiciones adecuadas, armoniosas, para que podamos vivir con seguridad, sin incidentes mayores, fortaleciendo instituciones que deben ser los motores mediadores o facilitadores de la seguridad que necesitamos en nuestros países. Vemos algunos países donde las guerras internas destruyen todo el desarrollo porque los mecanismos de educación no actuaron con la presteza adecuada y oportuna, garantizando la socialización de las buenas prácticas y lecciones aprendidas que nos pongan en la mesa a todos, unos y otros, cuál es el resultado de la violencia y cómo la violencia, aunque sea ejercida en un momento determinado por quien ostenta una función de poder, termina a la postre afectándole e impidiéndole vivir con la seguridad que todos aspiramos y necesitamos. De nuevo, la educación en el hogar, la educación en el colectivo social donde vivimos, la educación en la academia donde trabajamos o donde estudiamos, va a ser clave para garantizar las normas de seguridad que nos van a permitir vivir y alcanzar nuestro máximo potencial en salud y bienestar. No se vayan, porque seguiremos de nuevo conversando con ustedes de cómo la educación puede ser el remedio de nuestros males. En breve continuamos con ustedes.
Queridos amigos, conversando de la educación como remedio de todos nuestros males, vamos a conversar ahora brevemente sobre medios de vida. Cómo la educación nos puede garantizar a nosotros los medios de vida que requerimos, los que queremos, los que nos van a alcanzar el máximo potencial nuestro individualmente, nuestro como familias, nuestros como colectividad. ¿Cómo la educación nos va a ayudar? En una época pasada, miles de años atrás, cuando el ser humano comenzó a acumular experiencias y luego de pasar por la época, digamos, de ser un nómada que andaba detrás de la casa, viéndolas, cómo le permitía, se movilizaba para poder vivir detrás del alimento, que era una casa permanente. La educación desde el punto de vista de las experiencias, de compartir las experiencias, nos comienza a ver la importancia de asentarse, dejar de ser un nómada, de tener un techo. En esos primeros techos fueron cuevas y luego hemos evolucionado de las cuevas hasta las viviendas multipiso que tenemos hoy en ciudades organizadas. Un periplo, digamos, un periodo que lo podemos decir en un minuto, pero que le costó miles de años a la humanidad pasar de esa época de vivir como nómada a la época que vivimos hoy, donde tenemos acceso global a la información, que tenemos capacidad de generar los recursos que necesitamos sin tener que salir a la calle, trabajando en línea desde las casas, donde podemos recibir las experiencias que a otros se les costaron miles de años acumularlas, las podemos recibir nosotros en nuestro celular o viendo en línea las informaciones con correos electrónicos o con videos. Ese proceso de medios de vida en el momento actual es clave para garantizarlo con la educación. La educación nos permite socializar las buenas prácticas para producir los recursos que necesitamos. Nos permite la educación compartir con otros las tareas que debemos hacer. Ya una persona no tiene que saberlo hacer todo. Hay personas que se dedican a preparar el ambiente para la producción, otros que se garantizan a ver la materia prima que se requiere, otros que tienen la capacidad de operar las maquinarias que generan el producto que necesitamos, otros que tienen la capacidad de mercadear el producto, otros que mediante la educación pueden dedicarse al tema de la cadena logística de distribución de esos productos, otros que se dedican a generar las condiciones que garantizan la permanencia de ese producto, de que no se pierda. En la época de la cacería, lo que no te comías inmediatamente se perdía para ti y lo aprovechaban otros animales que comían la carroña. Pero ya con la educación, la socialización de las buenas prácticas, el entrenamiento, podemos o sabemos que hay alimentos que necesitan garantizar la cadena de frío, o hay otros alimentos que tú puedes, deshidratándolos, conservándolos,
para el uso productivo en un tiempo. Ya con la educación, socializando buenas prácticas y lecciones aprendidas, no tienes que ir al terreno. Hay medios electrónicos que te permiten ver cómo se hace un injerto, cómo se siembra o cómo se garantiza usando el YouTube, por ejemplo. Tú puedes lograr todos los medios de vida que necesitamos los seres humanos, o mediante esa socialización de los mecanismos de distribución de las tareas para alcanzar los productos que necesitamos, y que el mercadeo que se haga de esos productos, que antes tenía que hacerse en un mercado puro y simple, y que hoy podemos hacer un mercado virtual que genera los recursos antes inimaginables. O sea, la educación es clave para garantizar los medios de vida que necesitamos en el mundo de hoy. O sea, con los recursos limitados que tenemos en el mundo, solamente el que tengamos la posibilidad de aprovechar al máximo la capacidad de cada uno de los sectores, que nos permita reducir a la mínima expresión el desperdicio que hay cuando se manejan inadecuadamente esos recursos, que podamos manejar la cadena alimenticia con eficiencia, de tal manera que los limitados recursos de los que disponemos hoy nos permitan garantizar la seguridad alimentaria de un mundo cada vez más demandante y más creciente. Pero tenemos los mecanismos de educación y de formación que nos debe ayudar a nosotros, mediante la socialización, la concertación y el ponernos de acuerdo, a que haya esa seguridad que planteamos anteriormente y la salud en cada uno de nuestros colectivos, en cada una de nuestras familias, si garantizamos que los medios de vida estén disponibles. Cuando no garantizamos esos medios de vida, desde antaño, miles de años atrás, está establecido que la gente peleaba por el trigo, luego peleaba por el maíz o peleaba por la carne. Hoy, si no hacemos la tarea, la gente va a pelear por el acceso al agua potable, como hay lugares donde el pleito es por el agua potable o por la calidad del aire que se respira. La educación, socializar buenas prácticas y lecciones aprendidas, nos va a ayudar a entender que si lo más importante es el derecho a la salud y el derecho a la vida de las personas, el derecho a una vida saludable, la educación nos enseñará que hay cosas que tenemos que proteger y que tenemos que guardar para tener acceso, que el agua es una prioridad y tenemos que socializar, y todo el mundo priorizará el agua. O que la calidad del aire que debe haber en los entornos donde vivimos, en la vivienda, es innegociable. Entonces eso nos llevará qué acciones o qué actividades que hacemos los humanos o que hacemos los seres vivos en un entorno determinado tienen que ser controladas o evitadas, porque esas actividades generan afectación en el medio ambiente que nosotros tenemos que conservar.
que esas que afectan el agua que nosotros necesitamos para la vida de nuestros descendientes, de las generaciones que vienen, que no es un tema de que yo ahora resuelvo con lo que hay, aunque luego venga el desierto o vengan las epidemias, que hay reglas de juegos, hay normas establecidas que nos ayudan a garantizar el pleno disfrute de todo el potencial que tenemos. Y eso, la educación que comienza en el hogar, que continúa en la academia, que se incrementa en los lugares donde desarrollamos nuestros medios de vida, es la clave para conservar esa vida en seguridad que todos anhelamos, por la que todos debemos estar permanentemente luchando, porque si no hacemos la tarea correcta, nos estaríamos viendo en los espejos que nos muestran otras sociedades donde la inseguridad, donde la insalubridad son el resultado fundamentalmente del colapso que hubo en el proceso de la socialización de buenas prácticas y lecciones aprendidas que dieron al traste o dan al traste todavía el día de hoy, guerras, enfrentamientos, destrucciones de recursos y de vidas que nosotros desde nuestro país, un país que para todos es un paraíso, donde la exuberancia de nuestra naturaleza, la belleza de nuestros recursos naturales y la calidad, la candidez de nuestra gente constituyen ese sistema ecológico de vida que es un atractivo único para miles de millones de personas en nuestra tierra del día de hoy, de este siglo XXI. Tarea pendiente para todos nosotros, cómo garantizar el remedio a los males de medio de vida que pueden afectar a nuestras vidas, la educación. Tarea pendiente de las academias, de las familias y de nuestras instituciones. En breve, concluimos con ustedes este conversatorio a nivel de introducción sobre la educación como el remedio de nuestros males. Queridos amigos, conversando ampliamente con ustedes hoy acerca de la educación, algo que se ve en muchas sociedades no se le da toda la importancia o se reduce exclusivamente a las tareas que tenemos en la escuela primaria cuando vamos a la escuela primaria o a la universidad cuando es el caso. Pero desde acá hemos visto ya cómo la educación es clave para resolver nuestros males en salud, sobre todo previniendo, cómo la educación es importante para el tema de la seguridad, de que podamos vivir en seguridad y esa seguridad nos permita garantizar la sostenibilidad de nuestro desarrollo. De igual manera vimos cómo la educación es clave
para garantizar los medios de vida que van a garantizar a su vez el desarrollo sostenible, integral, por el que todos luchamos. Y como un cuarto elemento, sabiendo que quedan otros más que deberemos analizar o podrán analizar cada uno de ustedes, sería importante ver la retroactividad del tema. Vamos a conversar cómo la educación es clave para garantizar el techo seguro que todos necesitamos. Ya hicimos el esfuerzo de nacer a tiempo, de manera adecuada, de tener la protección necesaria para que la vida vaya desarrollándose. Ya tenemos garantizados los medios de vida, cómo vamos a producir todo lo que necesitamos, cómo vamos a conservar cosas, vamos a cultivar el trigo y que el trigo no todo nos lo vamos a comer hoy, que hay un trigo que tenemos que guardar para mañana, para que haya pan mañana, y que eso incluye la cadena de frío, incluye la red de logística, de distribuciones, de almacenaje, todo el mecanismo. Vimos diferentes mecanismos y hay múltiples ideas adicionales que les invitamos a ustedes a poner sobre la mesa. Queremos hablar ahora del techo seguro, o sea, cómo garantizamos el espacio, ese hábitat a donde dormimos, a donde descansamos, a donde está la familia, la importancia de la educación para garantizar el techo seguro del lugar donde trabajamos o donde estudiamos, garantizar el techo seguro para nuestras instituciones, donde todo el aparato del Estado en sus diferentes modalidades, en todos los sectores, necesitamos que esté seguro para que completen las tareas que tienen que hacer para garantizar la continuidad de la vida saludable, o los hoteles donde nuestros turistas tienen que hospedarse y que tienen que continuar de manera permanente porque hemos apostado nosotros a que el turismo debe ser el motor, si no el más importante, uno de los principales motores de la economía nacional, que el techo debe ser seguro para nuestros hospitales, para nuestras universidades, nuestros colegios, porque a fin de cuentas la colectividad, los millones de familias que conforman nuestro universo, o que 2 millones de familias podrán ser los visitantes y los turistas que vienen, están estrechamente ligados en un momento determinado a la seguridad del techo donde estamos, que hay techos que deben ser más seguros o hay que prestarle más atención porque son colectivos. Si bien tenemos que prestarle atención a cada una de esos 2 millones de viviendas, sea un apartamento en un edificio multipiso, un penthouse en un piso 30 o una vivienda popular económica de un mínimo de 30 o 40 metros cuadrados, si bien tenemos que prestar atención socializando las buenas prácticas, las lecciones aprendidas, las normas que tienen que aplicarse, una educación que nos permita aprobar y poner a funcionar de manera adecuada la ley de ordenamiento territorial que nos obliga a respetar normas, buenas prácticas, que nos ayuda a hacer cumplir como autoridades municipales competentes que se haga lo correcto, o que nos obliga a proteger los medios que tenemos, las facilidades que tenemos para que la vivienda que hoy nos cobija o nos debe proteger no se convierta en la sepultura, como han habido casos frecuentes en nuestro país, algunos muy lamentables y con mucho ruido, porque la educación no nos ayudó a entender
que hay normas que hay que respetar al momento de construir, que ya hay una cantidad de lecciones aprendidas y de buenas prácticas, y hay técnicos calificados que tienen que cumplir su labor, que tenemos que garantizar mediante la educación la protección adecuada de las viviendas en tiempos de tormentas o en tiempos de terremotos o ante tsunamis, que hay tareas que debemos hacer y socializar primero en el hogar para garantizar que ese techo seguro siga siendo el techo seguro que garantiza la continuidad del proceso educativo, o en las escuelas como una prioridad, porque más de 3 millones de personas en algún día del año se concentran en los recintos académicos del país en un momento determinado, y que un terremoto puede generar graves afectaciones si afecta a nuestras escuelas, a nuestros hospitales, a nuestros centros claves del gobierno o de los gobiernos locales, o a nuestros hoteles, que la tarea de educación implica educación en el hogar, educación en la comunidad, educación en todos nuestros sectores del Estado y sobre todo en la conciencia de cada uno de nosotros, para garantizar que las buenas prácticas y las lecciones aprendidas consoliden las opciones de nuestros procesos educativos. Muchísimas gracias, queridos amigos, por las atenciones en el día de hoy, y les invitamos a seguir revisando sus ejemplos y buenas prácticas para que sigamos trabajando en la educación como el remedio para nuestros males. Hasta la próxima semana, cuando nos encontraremos por estos mismos canales y a esta misma hora con otra entrega de la Utopía Riesgo Cero.